Then she just flipped, jumped up, says, I'm going to scream, I'm going to tell the cops. I snapped her neck. Stayed there all day until dark. Then split her open from her neck to her groin. Las frías y grotescas palabras que acabamos de escuchar fueron dichas por uno de los asesinos más crueles de los que se tenga memoria. Entre los años 1988 y 1989, Arthur Shawcross acechó las calles de Rochester, Nueva York, buscando víctimas con las cuales descargar la enfermiza furia que guardaba dentro, oculta detrás de una fachada de hombre sencillo y reservado. Sin embargo, en realidad, se trataba de una bestia que esperaba los momentos indicados no solo para matar, sino para mutilar de formas inimaginables los restos de las desafortunadas mujeres que se cruzaron en su camino. En esta nueva entrega de Casos Criminales, vamos a adentrarnos en la historia de este asesino serial que abusó y estranguló a 14 personas bajo las narices de la policía. People on the outside do not know what evil is. Do you know what evil is? Sure. Are you evil? Somewhat. Si bien las mujeres de la noche están habituadas a convivir con hombres violentos y depravados, entre 1988 y 1989, las meretrices de Rochester, ciudad de Nueva York, se enfrentaron a otro tipo de bestia, una mucho más sádica y peligrosa. Entre sus clientes habituales se había infiltrado un asesino serial que dejaba escenas vomitivas que incluían desmayamiento y la evisceración de sus presas. Para comprender aquella oscura temporada de cacería, es necesario volver en el tiempo y analizar lo que sucedió en Watertown, otra localidad neoyorquina. Allí, el 5 de septiembre de 1972, fue encontrado parte del cuerpo sin vida de Jack Owen, un niño de tan solo 10 años que fue torturado, violado y asfixiado por las poderosas e infames manos de un adulto. Al siguiente día se encontró un segundo cadáver, esta vez de Karen Ann Hill, de apenas 8 años, quien sufrió un destino tan atroz como el primer niño. Strangled her. Mostly my left hand. Well, so you strangled them with just one hand? Right there. Pressure point. Gracias a denuncias anónimas y a la abundante evidencia física recuperada de la segunda escena del crimen, se pudo capturar rápidamente a la bestia responsable de ese horror. Su nombre era Arthur Shawcross, un veterano de Vietnam de 27 años, quien vivía en la comunidad de Watertown con su esposa. En virtud de un acuerdo con el fiscal, el infanticida brindó datos claves para hallar el resto del cuerpo del primer niño atacado. Por más increíble que parezca, esa colaboración le valió una reducción notable de su condena. But had Shawcross been held responsible for murder in the second degree and received what would have been a well-deserved maximum sentence of 25 to life at the time, I know one thing as sure as I'm sitting here, he would not have committed these other homicides. Finalmente, Arthur Shawcross cumplió tan solo 14 años y medio en prisión antes de recibir la libertad condicional en abril de 1987. Como era de esperarse con un animal peligroso y con un prontuario tan oscuro, le fue difícil reintegrarse a la sociedad. Luego de varios intentos, su oficial de libertad condicional lo trasladó a Rochester, Nueva York, a finales de junio de 1987. Es en ese momento en que comienzan a escribirse con sangre páginas nuevas de esta historia infame. En 1987, con el anonimato que le brindaba haber sido trasladado casi en secreto por la mismísima policía, Arthur Shawcross se construyó una nueva identidad de un hombre tranquilo, que amaba la pesca y pasar largas jornadas en el bosque. Pero detrás de esa fachada se escondía un animal nocturno que frecuentaba las calles oscuras de la ciudad para tener sexo con prostitutas y jóvenes en búsqueda de dinero. Shawcross no tuvo problema para integrarse a ese mundo sórdido,
donde se transformó en una cara recurrente y confiable. You've got a wife, you've got a mistress, and you're also seeing prostitutes quite regularly. And other people. I guess I could say I was enjoying myself. Si bien el criminal hablaba de pasarla bien, aquello era solo el preámbulo al horror. La noche del 18 de marzo de 1988, Arthur Shawcross salió a las calles de Rochester decidido a probar algo más extremo. Un sabor que había conocido hace años y que nunca había podido olvidar. El intoxicante gusto del asesinato. Esa velada contrató los servicios de Dorothy Blackburn, una prostituta de 27 años, madre de 3 hijos. Ella había visto al hombre en la zona roja en varias ocasiones, así que no dudó en aceptar el trabajo. Shawcross la llevó a un área alejada, aduciendo que no quería ser visto. Otra explicación bastante sensata de la que Dorothy no sospechó. Una vez que estuvieron a solas, se besaron, pero lo que rondaba la cabeza del asesino era mucho más oscuro. En un arranque de ira, tomó el cuello de la muchacha y lo apretó con toda su fuerza, destruyendo de a poco los huesos y cortando el aire de la víctima. Apretó hasta dejar marcados los dedos en el cuello. Solo se detuvo cuando los ojos de Dorothy estaban rojos y sin vida. El ataque feroz duró pocos minutos, pero para Shawcross fue revelador. Eso era lo que suponía que tenía que hacer con su patética vida: convertirse en un experto en asesinar inocentes. How do you know when they're dead? How? I don't know, just do. More or less after they just relax. The body relaxes, doesn't fight no more. It only takes about 4 minutes, probably. 4 minutes? Sometimes less than that. El asesino se deshizo del cuerpo de Dorothy de forma bastante primitiva, arrojándolo en una sección del río Genesee sin demasiada preocupación. Aún así, los restos brutalizados de la mujer fueron encontrados recién el 22 de marzo de 1988, y la falta de pruebas e indicios dejó a la policía desconcertada ante el primero de muchos asesinatos. El 9 de julio de 1988, Shawcross salió a cazar por segunda vez, y en aquella oportunidad tenía bien en claro quién quería que fuese su siguiente víctima: Anna Marie Steffen. I met Anne Marie Steffens, I think, in front of the Finger Hut on Lake Avenue. Do you remember killing her? Yeah, possibly. I'm not going into details here. Pese a la negativa del homicida, los detalles salieron a la luz. En esa noche del 9 de julio, él encontró a la joven prostituta y le propuso dar una vuelta en el auto para consumir un poco de cocaína en las afueras de Rochester. Ella accedió, y ese fue el último error que cometió en su turbulenta vida. Al igual que con Dorothy Blackburn, la bestia se abalanzó directo hacia el cuello, empleando toda su fuerza para destruirlo. Anna Marie Steffen luchó, trató de arañarlo y soltar de su tráquea las garras del atacante, pero fue en vano. Shawcross lo había logrado otra vez. El método para ocultar los restos fue prácticamente idéntico al que utilizó en su primer asesinato. Lanzó el cuerpo de la muchacha esperando que la corriente se llevara lejos los horrores que estaba causando. El cadáver de Anna Marie fue encontrado el 11 de septiembre de 1988, y al analizar el modus operandi de ese crimen, la policía comprendió que Rochester era hogar de un temible asesino en serie. Sin embargo, el hombre al que estaban buscando había decidido tomarse un tiempo libre para poder planear su siguiente ataque. Así fue como por más de un año, el hombre evitó la tentación de destruir los cuellos de las prostitutas con las que se acostaba. Entre julio de 1988 y julio de 1989, el asesino actuó como un depredador que jugaba con sus presas antes de atacar y destruirles el pescuezo, algo tristemente literal en el caso de este hombre. Se limitó a conocer a las muchachas y al resto de la fauna nocturna de Rochester, al punto de que él era uno más.
Más tarde, ya con la investigación de los asesinatos en marcha, la confianza que ganó con las prostitutas fue un factor fundamental a la hora de escapar de la ley. One of the big questions was, well, how's he getting these women? These prostitutes are scared to death, and they're being killed. Yet, he seems to have no trouble getting them. The answer is, he's a regular client. They know him. They go with him, they have successful sex, he drives them back, drops them off, no problem. So they're not afraid to go with him. It's just some nights it goes terribly wrong. We're trying to think, how can these prostitutes make these mistakes knowing that there is a perpetrator on the street that's snatching them right under police surveillance? Pese a la intensa investigación policial, el año sabático de Shawcross finalizó el 9 de julio de 1989. Esta vez no con una prostituta, sino con una mujer mucho mayor. Desde hacía semanas, en el hogar de Arthur Shawcross trabajaba Dorothy Keeler, de 59 años, una indigente a la cual el hombre le había ofrecido estancia y comida a cambio de ser la empleada doméstica. Al poco tiempo, la mujer probó ser poco adecuada para el trabajo, ya que robaba para sustentar sus adicciones. Al descubrirlo, Shawcross explotó con toda la ira acumulada después de un año de abstinencia homicida. Primero, golpeó a Keeler con brutalidad hasta dejarla fuera de sí. Luego, la llevó en su automóvil hasta las afueras de Rochester. Una vez allí, el asesino se tomó su tiempo, asfixiando de a poco a la víctima, disfrutando cada instante en que tenía sus manos alrededor del cuello. Al cabo de varios minutos de tormentos, la mujer falleció. El asesinato de Dorothy Keeler fue uno de los primeros en los que la morbosidad de Shawcross no culminó con el último latido de su presa. En cambio, el enfermizo sujeto se dedicó durante horas a lacerar la carne e incluso llegó a cortar la cabeza de la indigente. Era un mórbido souvenir que dejaba en claro que el autor de los hechos no solo quería acabar con sus vidas, sino disfrutar la destrucción absoluta de los cadáveres. After you killed her, you went back later to see the body. Is that right? No, I went back to clean up. She was found with her head removed. That's right. How did that happen? Easy, just pick it up and move it. What, you just pull the head off? Yeah, it was already off. Lo que Arthur Shawcross no sabía es que su costumbre de regresar a las escenas del crimen para alterar los cuerpos fue identificado de inmediato como un modus operandi por parte de la policía. De a poco las autoridades construyeron una imagen más clara del hombre que se encontraba detrás de las muertes, entendiendo sus obsesiones, el tipo de placer que obtenía de la matanza y, sobre todo, sus horarios. Era una persona nocturna que frecuentaba las calles peligrosas de Rochester. Luego del ataque de Dorothy Keeler, le sucedieron una seguidilla de asesinatos similares. Un crimen particularmente brutal fue el de June Stott, de 30 años, quien no era prostituta, pero tenía un caso severo de retraso madurativo. El asesino se aprovechó de ello para convencerla de dar un paseo a solas. Así lo recuerda él. That was a fit of anger. You know, we spent a day down Turning Point Park, you know, feeding the ducks and walking around and we were making out. Then she just flipped, you know, jumped up, says, I'm going to scream, I'm going to tell the cops. I snapped her neck. Stayed there all day until dark. Then split her open, from her neck to her groin. I didn't go all the way deep into the stomach area, just split her open, I don't know why. La descripción de Shawcross es tan grotesca como precisa. Con ayuda de un cuchillo, abrió el torso de su víctima como si fuera un animal faenado. Lo hizo por pura curiosidad morbosa, pero también por el marcado desprecio que tenía por las mujeres. El hallazgo del cuerpo de June Stott causó un gran impacto en la comunidad neoyorquina. Era un caso tenebroso que parecía salido de historias de terror del siglo pasado. Ante la presión social, la policía recurrió a montar guardia en las calles de Rochester.
a la espera de encontrar sujetos sospechosos interactuando con las prostitutas, drogadictas y mujeres solitarias. En sus entrevistas, Shawcross recuerda que tuvo un encuentro cercano con quien cree era un oficial durante esos operativos infructuosos. And this guy sits down beside me and he starts talking about the case, pointing out all the decoys. I'm laughing at him. Why were you laughing at it? Well, I thought it was hilarious, you know. He didn't know who I was, but he had to open his mouth. He thought he was talking to somebody on the team. And he was actually talking to the killer. Yep. Shawcross se sentía demasiado seguro de su método. El ego comenzó a apoderarse de sus acciones, realizando asesinatos cada vez más grotescos. Por ejemplo, el 17 de diciembre de 1989, luego de matar a June Cicero, de 34 años, la bestia fue hacia el lugar donde ocultó el cadáver y realizó uno de los actos de mutilación más horripilantes de la historia criminal estadounidense. Con una sierra de mano cortó los genitales de la víctima para luego comérselos. El canibalismo era la última frontera sin explorar por parte de este sádico asesino. Ya no quedaba ningún límite moral en pie. Ese apetito literal y simbólico por el dolor ajeno terminó siendo su perdición. La policía encontró el cuerpo de June Cicero el 3 de enero de 1990 en una zona boscosa atravesada por el río Genesee. En simultáneo, se estaba en la búsqueda de dos mujeres más: Darlene Trippi, de 32 años, y Felicia Stephens, de 20. Con el fin de dar con sus restos, helicópteros policiales sobrevolaron la región donde fue encontrada Cicero. El 5 de enero de 1990, notaron un vehículo detenido en un puente sobre el arroyo Salmón, a pocos kilómetros del centro de Rochester. Fuera del carro había un hombre que miraba hacia el agua y parecía estar masturbándose a cielo abierto. Las autoridades entraron en acción para detener al presunto depravado, pero cuando llevaron a ese hombre hacia la comisaría, se toparon con un prontuario increíblemente oscuro. Era Arthur Shawcross, pedófilo, asesino, pirómano y con una lista larga de adjetivos repugnantes. El sospechoso confesó y brindó la ubicación de varios cuerpos con tanto detalle que el documento resultante tiene cerca de 80 páginas. Pese a las revelaciones, el criminal trató de enfocar su caso hacia una internación en un instituto psicológico, en lugar de una cárcel común y corriente. El hombre aducía que la masacre era producto de traumas y problemas mentales, no por ser un peligroso criminal. Durante el proceso de pericias, varios psicólogos le hicieron entrevistas e incluso sesiones de hipnosis muy reveladoras. What happened? Why are you crying, Arthur? Hurts. What hurts, Arthur? She squeezed me. And what do you say to Mommy? What do you say to her? No. What do you Stop. say? Stop. No. Fue entonces que se supo que Shawcross había sido brutalmente abusado por su madre. Apenas tuvo la posibilidad, él escapó y nunca más regresó a su hogar. Desgraciadamente, su vida no encontró paz, sino todo lo contrario. Ese trauma fundacional se propagó como una infección, contaminando todas las ideas del sujeto hasta que se confundió por completo la violencia con el placer. I would say it's three things interacting. It's brain damage, mental illness, and the experience of having been abused. Every one of those things is a factor in it. They interact so that if you didn't have one of them, the likelihood of violence would be tremendously reduced. Finalmente, en noviembre de 1990, fue encontrado culpable de al menos 10 asesinatos, aunque se estima que en total fueron 14. Todos a personas marginales y vulnerables. Esta vez la sentencia fue mucho más severa. 250 años de prisión efectiva, es decir, un cuarto de siglo por cada crimen corroborado. Desde el calabozo, Arthur Shawcross dio varias entrevistas y en todas demostró el mismo desprecio y falta de remordimiento. Su muerte llegó el 10 de noviembre de 2008. En esa jornada, un paro cardíaco le puso punto final a una de las biografías más infames de Estados Unidos.
El caso Shawcross no solo horrorizó al país, sino que provocó que las autoridades revisaran sus métodos de búsqueda, apuntando a perfiles psicológicos puntuales y creativos, y al aumento de la prisión efectiva en casos extremos como asesinato de menores. Tal vez, si la justicia funcionaba mejor en 1972, hoy no estaríamos lamentando la muerte de decenas de mujeres.